Muy bien. Ya chicos, vamos hoy día a seguir avanzando en los contenidos. La evaluación no la próxima semana, sino la que sigue, ya por si acaso. Va a ser el jueves, lo vemos al tiro en calendario. Va a ser el jueves 10 de junio, ¿ya? Jueves 10 de junio vamos a tener la primera evaluación para que lo agenden, lo tengan ahí escrito. Eso, ¿ya? Vamos a demorar un poquito más a hacer la primera prueba, pero ya la tenemos agenda el 10 de junio para que no se olviden. ¿Okay? Bueno, chicos, para hoy día voy a proyectar mi pizarra. Voy a cerrar la puerta para que no interrumpan. Muy bien. Para el día de hoy vamos a ver rápidamente cómo buscar artículos de investigación. Cómo buscar artículos de investigación. Y esto porque una de las cosas que, bueno, esto está dentro de los contenidos del programa, está como tercera unidad, pero necesito que esto lo hagamos ahora, porque ya en la próxima clase les voy a entregar la pauta de lo que va a ser un trabajo que ustedes van a tener que desarrollar. Por lo tanto, esto me interesa mucho que lo desarrollen antes, que lo tengan como contenidos antes, porque con ello van a poder, obviamente, trabajar en lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver algo, a ver, vamos a aprender a entender en profundidad lo que son los artículos. Yo en algún momento les comenté sobre los artículos de investigación, les hablé referente a las revistas indexadas que hay, o sea, que es una revista indexada, pero hoy día los vamos a ver en detalle. Hoy día vamos a aprender estos artículos o paper que todos ustedes conocen, estos artículos que quizá ya en varias asignaturas les han hecho leer, aquí yo les envié algunos, pero vamos a ver un poquito qué es un artículo de investigación, cómo se compone, cuáles son sus partes, por así decir, pero además de eso, vamos a entender de dónde viene un artículo, cómo es el procedimiento de inventar. Cualquier persona que se le ocurra escribir un artículo puede hacerlo y subirlo a internet. Todo artículo científico es suficiente como para que sea información válida para que yo la utilice para un trabajo, una investigación, una tesis, lo que sea. Bueno, todo eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Necesito, a ver, rápidamente quiero ver cuántos conectados. Ah, tenemos 21 conectados ya. Perfecto. Ya, chicos, partamos entonces. No sé si me están viendo en la cámara. ¿Me ven en la cámara igual? Mientras proyecto la pizarra igual me ven, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, bro. Ya, chicos. Yo les mostré en alguna clase anterior esto que les voy a mostrar aquí en la cámara, que es un artículo de investigación, o sea, perdón, una revista de investigación. Y se la mostré en algún momento y les dije que era una revista que se llama Juventudes en Chile, miradas de jóvenes que investigan. Hay editores, son dos en este caso, los editores Claudio Duarte y Carolina Álvarez. Es un libro, miren, es bastante grueso. Y dentro de esta revista hay un cúmulo de investigaciones que, a ver, no sé si me van a ver. Vamos a ver la pizarra. Aquí en la pizarra. No sé si ven, alcanzan a ver el índice, no sé si alcanzan a leer. Pero se dan cuenta, todos estos son distintos artículos. No es que un artículo sea el libro entero, sino cada uno de ellos es un artículo que habla sobre distintas cosas. Hay distintos tipos de artículos también, ¿ya? Pero bueno, es para que lo vieran, para que se hagan una idea de cómo es esto de una revista, ¿ya? Vamos a volver con la pizarra. Los artículos, aquí dice artículos, los artículos de investigación, esto es una clasificación mía, o sea, yo los divido en dos tipos.
Tenemos por un lado los artículos que son empíricos dice ahí por si acaso, y tenemos los artículos que son solamente reflexivos. Cuando decimos artículos empíricos, yo me refiero, estoy haciendo alusión a artículos que son investigaciones y completas, hechas, es decir, plantean un problema, una pregunta, un objetivo, todo lo que significa un proceso de investigación y, una puesta en escena, cuando digo eso, aplicar encuestas, entrevistas, lo que sea, pero hacer un trabajo de campo serio, recoger datos, información, procesar esa información, ya sea numérica o textual, someterla a análisis de datos y luego de ello obtener información que me permite concluir sobre una pregunta de investigación que yo me he hecho. Es decir, yo quería saber algo, lo puse en escena en un trabajo empírico, obtuve resultados y eso me permite a mí concluir y todo eso está escrito en resumen, de forma muy resumida, en un artículo que por lo general pueden tener una extensión entre 8 7 páginas hasta 15 20 y algo páginas, dependiendo del artículo, etcétera. No necesariamente más páginas implican que el artículo sea mejor. Ojo con eso, no necesariamente más texto es más calidad. Eso es un problema que tenemos, yo creo que en Chile específicamente, en donde creemos que en la medida que yo más escriba, eh, es más calidad. Ahora, ojo, esto lo digo a nivel académico en términos de investigación, porque claro, si les hago una pregunta en una prueba y ustedes me responden 3 líneas, quizá alguien me podría decir, pero profe, usted dijo que menos es más. No, no se pasen de listos. No aplica en ese caso. Lo que me refiero yo es a investigaciones. En el caso de las pruebas, yo siempre les voy a pedir que se explayen para que se entienda y se puedan explicar bien, ¿ya? Establezco al tiro esa diferencia para que no vaya a generar confusión. Entonces, cuando hablamos de un artículo empírico, yo estoy hablando, ¿no?, de dos tipos. Insisto, esto es una clasificación mía. Artículos empíricos, que son investigaciones, el trabajo de campo, y los reflexivos, hacemos alusión a artículos que son reflexión sobre un tema o una revisión de literatura sobre las últimas publicaciones sobre el tema y un análisis de esas publicaciones y posterior reflexión. Explico esto porque lo que van a tener que hacer más adelante ustedes es buscar artículos o suponiendo que llegan ustedes a su tesis, lo que van a tener que desarrollar como tal es aprender a primero buscar información. Y por lo tanto esto es clave porque muchas veces los estudiantes se equivocan en la manera en que buscan información y la manera en que filtran la información. Por ejemplo, ahora, estas últimas semanas me han hablado algunos chiquillos de universidades X y me han comentado que están en su tesis y les puedo acompañar brevemente. Y algunos de estos chiquillos han llegado con artículos que me han mostrado artículos. Profe, mire, tengo este artículo y la verdad que el artículo que están mostrando, primero no es un artículo en algunos casos y otras son artículos que no son serios y otra que no necesariamente son investigaciones empíricas, sino son artículos reflexivos. No es que no tengo nada con los artículos reflexivos, pero al momento de comenzar una tesis, lo que corresponde es que más trabajemos con artículos empíricos, sobre todo, ¿ya? Ahora, de nuevo, ¿cómo diferenciar un artículo empírico de uno reflexivo? Bueno, dentro del artículo, en el empírico, lo que ustedes leyeron, lo que tuvieron que leer son empíricos. Es decir, hay una investigación, hay metodología, hay materiales y métodos, y sobre esa información que se genera en el trabajo de campo de la investigación, hay análisis y conclusión. En el reflexivo, no, solamente hay revisión de literatura, de textos y nada más, ¿ya? Ahora, hagamos la diferenciación. ¿Qué significa que un artículo sea científico? ¿Todos los artículos son científicos? Bueno, aquí es donde vamos a hacer inmediatamente una diferenciación y vamos a decir que no todos los artículos son, digámoslo así, no todos los artículos tienen rigor académico. No todas las publicaciones tienen rigor académico. ¿Qué significa esto? Que uno hoy día en Internet encuentra de todo y cualquiera puede publicar en Internet. Por lo tanto,
Fíjense que antiguamente, eso se los comenté en alguna clase, si ustedes tenían que hacer una tesis, hablemos de época específica, a comienzo de los 90, para no irnos tan atrás. A comienzo de los 90, en los años 90, si ustedes tienen familiares que estudiaron más o menos en esa época, podrían consultarles. Al comienzo de los 90, de ahí para atrás obviamente igual, cuando se hacía una tesis era algo bastante complejo porque primero, si usted estudió, por ejemplo, ya en Valdivia o en Santiago y se venía a Calama, no podía hacer su tesis a distancia porque requería de algo fundamental que para nosotros hoy día así como que, oh, ¿verdad? Bibliotecas. Uno antes necesitaba fundamentalmente bibliotecas, porque obvio, ¿no? El Internet no estaba como estaba hoy día, 30 años después, y por lo tanto, para hacer una tesis, obvio, no necesita leer, documentarse mucho. No había bibliotecas, no se venía, bueno, la biblioteca Calama, no sé si han ido alguna vez, no está hecha como para fines académicos y técnicos a ese nivel. Eh, Inacabo y era una biblioteca bastante numerosa, pero no sé si también esté como a la altura, así que no viene internet, suponiendo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, era un tremendo problema el acceso a la información. Era un tremendo problema el acceso a la información. Fíjese que Internet vino a solucionar eso, que era el acceso a la información. Es decir, muchas cosas se digitalizaron, pero el problema ahora ya no es acceso, el problema ahora es filtro. Ya no es problema de carencia de información, hay mucha información. El problema ahora es poder establecer cómo yo puedo filtrar para reconocer que esa información es de calidad. ¿Cómo yo puedo establecer que esa información es de calidad? Y ahí ahí se genera un desafío complejo. Bueno, una forma de generar un filtro, una forma, pero no 100% segura, pero mucho más estable que simplemente colocar en Google y leer cualquier cosa, bueno, es entender que un artículo, para que sea, comillas, serio, tiene que ser de revistas indexadas. Digamos, todo, vamos, ya, ahí sí, me resultó. De revistas indexadas. ¿Qué significa que una revista sea indexada? Una revista que sea indexada significa que cualquier persona, por ejemplo, esta revista eh, plantea en alguna parte por ahí, no me acuerdo dónde, a ver si es que es esto, no me acuerdo. La cosa es que las revistas siempre tienen una especie como de casilla de correo electrónico hoy día, donde cualquier persona que le gustaría publicar en esa revista pudiese enviar sus artículos. Imaginemos que ustedes hicieron un artículo relacionado con juventud. A ver, una tesis de enfermería que puede ser interesante y que quizás podría ser publicada en esta revista. Eh, Percepción juvenil con respecto a la utilización o aplicación de las vacunas sobre COVID-19. Ya. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes, los alumnos con respecto a la publicación o a la vacuna específicamente? La información que hay y en el fondo entender si es que se vacunarían o no y por qué sí, por qué no. Un estudio de naturaleza. Imaginemos que ustedes tienen el estudio hecho con todas las conclusiones, con la tesis, y una tesis obviamente que son 100 páginas, 90, 80, 120, 200, dependiendo del tema y el tratamiento de la información, no van a enviar eso a una revista porque para comenzar es mucho y segundo no se los van a leer y se los van a rechazar, obvio. Hay que convertirlo a un formato de paper. Y el formato de paper, que vamos a ver que alcanzamos en esta clase a explicarlo, pero hay un cúmulo de requisitos de forma, tiene que estar el título, los autores, la formación académica de los autores, el abstract en castellano y a la vez en inglés. Siempre los abstracts están en inglés. No sé si pudieron dar cuenta de los textos que leyeron, el resumen o abstract siempre tiene que estar además en inglés. Hay algunas revistas que solo lo tienen en inglés y después todo el resto está en castellano o lo que sea. Hay un cúmulo de procedimientos, de normas, de reglamentaciones que se piden. Hay formatos de citación, también como es el APA, también va a ser materia de esta clase, como les comenté en algún momento. Eh, pero bueno, toda esa información siempre está descrita en las revistas, pero por lo general siempre es el formato APA que se utiliza y obviamente cuanto artículo, ¿ya?
Uno envía, imagínense que ustedes terminaron su investigación, la envían a a esa casilla de correos, y aquí viene lo importante. Una comisión evaluadora es la que lee todos los artículos que se han enviado. Y esa comisión evaluadora califica todas las publicaciones que se han hecho, o sea, todas las publicaciones que se han recibido, y evalúa cuáles califican para la publicación de la siguiente edición o número o volumen de la revista. ¿Ya? Una vez que califican, se les informa a los autores, etcétera, y después con el tiempo esto sale. Y por lo general puede ser, bueno, impreso, pero siempre es digital. De hecho, si ustedes buscan revistas en internet, hay muchas que están digitalizadas. O bien otras que tienen digitalizado todo, pero separado. No todos los libros o libracos juntos, sino todos los artículos separados. Pero siempre todo en PDF, jamás algo en Word. Acá hay un dato no menor. Si ustedes encuentran un artículo en Internet que está en Word, en formato Word, y lo descargan y está muy bueno, duden inmediatamente. O sea, todos los documentos que están en Word y compartidos en Word, ya, al tiro pasan a ser poco serios. Igual estos artículos que están en formato de como quien hace un trabajo, así en ese formato, y no con las columnas o con las fuentes bien hechas, también uno dudaría bastante. El tema del diseño también le da seriedad a un paper. ¿Ya? Una vez que uno publica o sea, perdón, una vez que la comisión revisó ya esto, entonces recién pasa y se publica en la revista. ¿Ya? Pero ahora, esto de las revistas indexadas, de dónde nace, cómo surge, de por qué se trabaja así, etcétera. Bueno, esto tiene una historia muy breve, se las voy a contar, y tiene su origen en Estados Unidos. No nos olvidemos que, bueno, según montones de ranking internacionales, las mejores universidades están en Estados Unidos, ¿cierto? De hecho, la mejor universidad del mundo, ¿cuál es la mejor universidad del mundo? ¿Cuál creen ustedes? Chicos, más activos, ¿cuál creen ustedes que es la mejor universidad del mundo rankeada? Esa es la que se llama Harvard, algo así. Harvard, sí. Sí, la Esa. universidad mejor rankeada en el mundo es Harvard. La segunda mejor universidad, bueno, eso varía dependiendo del ranking, pero es Oxford, que está en Inglaterra. Y después ya vienen otras conocidas como Princeton, Universidad de Massachusetts, decía el profesor Salomón. En Chile, las universidades mejor rankeadas están en el lugar 400 por ahí. Ahora, tampoco es malo eso, tampoco es malo. O sea, obviamente hay muchas universidades que son mejores que la Católica de la Chile en el mundo. Dentro de Latinoamérica, la Católica se ubica en buena posición, si es que no me equivoco, con la Chile anda por ahí, pero creo que la Católica es como la quinta, sexta, cuarta de Latinoamérica. A nivel latinoamericano, las mejores universidades están en México, la Autónoma de México es una muy buena universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires también es una muy buena universidad. Eh, en Brasil hay dos muy buenas universidades también, y por ahí ya anda la Universidad de Chile, la Universidad Católica peleando. Después, más arriba de la Universidad chilena, a nivel latinoamericano, está la Universidad de Concepción, que en algún momento se ubicó décima a nivel latinoamericano. Pero a nivel del mundo, claro, o sea, un montón de universidades que en Estados Unidos hay muchas universidades. Y es que en Estados Unidos se hace mucha investigación, muchas, pero muchísimas. Después otros países que tienen muy buenas universidades también, Alemania, Francia, Inglaterra, obviamente, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, y así sucesivamente. Bueno, sucede que en Estados Unidos, como las universidades son mucho más antiguas, fueron generando investigaciones en épocas que obviamente el papel era el mecanismo por el cual se promovían, se divulgaban los trabajos. Y esto estaba en las bibliotecas, por lo tanto uno, en las bibliotecas, ojo, uno no solamente encuentra libros, también encuentra artículos. Sobre todo antiguamente, hoy día vamos a llegar a eso que me refiero que quiero explicarles y estoy explicando ahora.
hubo una acumulación de papeles tan grande, y cuando ya surge esto de computador y el mundo digital, lo que se empieza a y obviamente el papel, ustedes sabrán que se empieza a desgastar con el tiempo, se pone amarillo y montones de cuidados que hay que darle, y con el tiempo las universidades comienzan a digitalizar todos estos artículos. Lo empiezan a digitalizar, y se dan cuenta con el tiempo que era tanto lo que tenían digitalizado que en el fondo Eureka han creado un nuevo nicho de negocio, que es vender bases de datos de pura artículos. Y estas bases de datos son de revistas, de artículos, y de ahí al final no sé, uno paga una suscripción y encuentra una cantidad de publicaciones, etc. Por ejemplo, hay un tema que alguna vez me tocó hacer una investigación relacionado con abandono universitario, que tenía relación con conocer cuáles eran las causales que explicaban el abandono de jóvenes de las universidades. Fíjense que publicaciones de esa naturaleza se venían haciendo en Estados Unidos en la década del 40, imagínense, en 1940. Los primeros estudios de deserción universitaria son de un académico norteamericano que se llama Vincent Tinto. Tinto, tal como el vino tinto, Tinto. Pedazo de apellido, ¿no? Él era una de las personas que ya en esa época estaba publicando, y por lo tanto, quien quisiera hacer una investigación relacionada con el abandono, siempre va a tener que partir revisando todo el devenir de publicaciones que se sabe del tema, y por lo tanto había que partir siempre leyendo a Vincent Tinto. Publicaciones del 40, 44, 48, 50, por ahí más o menos. O sea, estamos hablando de 70 y tantos años atrás. Bien, estas revistas indexadas hasta el día de hoy obviamente existen y fueron creciendo con el tiempo. Hoy día ya no solamente estamos hablando de estas bases de datos. Les voy a mostrar antes. Les voy a compartir una ventana de internet donde tengo acá preparado. Ya. Aquí tengo abiertas algunas páginas relacionadas con estas redes indexadas que yo les decía. Aquí tenemos a JSTOR, que es de las bases de datos más antiguas, una de las más antiguas. Obviamente está todo en inglés, no podíamos esperar nada distinto. Y bueno, aquí uno tiene cómo ingresar, cómo registrarse. Miren, vean, investiguemos esta cuestión. Es súper interesante porque al final, miren, bueno, obviamente entiendo que hay que pagar. Las universidades, algunas universidades pagan suscripciones para todos sus académicos y estudiantes. Pero bueno, aquí hay que crear el usuario, la contraseña, todo. Desconozco cuánto se pagará. A ver si saldrá algo rápido por acá. Ya, no importa. Pero bueno, aquí tenemos JSTOR, que es uno de los más antiguos. Tenemos otro acá, que estoy proyectando ahora, que se llama ProQuest. ProQuest también tiene acceso a todo, con la diferencia que ahora ProQuest también está en español, en castellano. ¿Ven? O sea, una cantidad de... Ahora uno empieza a buscar acá, por ejemplo, ya, Dropout de lo que decía de abandono universitario, y aquí uno ya empieza a encontrar publicaciones. Uno puede encontrar acá lo más probable textos, pero solamente hasta el abstract. Desde ahí ya para adelante no. O sea, si uno quiere el texto completo tiene que suscribirse, o en algunos casos, como sucede con algunas páginas, comprar el artículo. Bueno, esto del acceso a la información de calidad hoy día también se está volviendo una suerte como de problema, ¿cierto? Hoy día lamentablemente en Internet todo se está pagando. Todos los sitios ofrecen o aplicaciones su modo free, gratis, pero está muy limitado. Y no solamente con esto que estoy mostrando, sino, por ejemplo, bueno, Canva. No sé si ubican Canva, una aplicación muy buena que funciona a través de página web para lo que es diseño, pero si quieres las opciones premium, más acceso a imágenes, trabajar con videos, y etcétera, tienes que pagar. Y bueno, eso es como 10 lucas. Esto es el gran problema no sé si problema, pero un tema de Internet, ¿ya? Pero
para los que no vamos a pagar, obviamente, por un sitio así, hay soluciones y una de ellas es Cielo. Este buscador eh, principalmente abocado a lo que es habla hispana, es un buscador gratuito en donde podemos encontrar una cantidad de artículos y publicaciones, eh, las cuales tienen la característica que uno las encuentra completas y gratis. O sea, wow, genial, completo y gratis. Pero además de eso, nosotros tenemos a San Google. Yo recién les decía, cuidado con buscar en Google, sí, es cierto, pero también es la manera en que buscamos en Google. Y una de las cosas que les voy a enseñar en esta clase es aprender a buscar artículos en Cielo, pero a través de Google. ¿Ya? Vamos a imaginar alguna temática que nos interese. Por ejemplo, podríamos pensar algo con COVID. A ver, ¿qué podría hacer con COVID? Imaginemos que ustedes quieren hacer su tesis. Ya están en cuarto año de universidad y van a trabajar en su tesis en los ramos de seminario de título y se encuentran con la primera gran pregunta con su grupo de trabajo. ¿Qué tema vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, memoricen esto, porque esto es un dato que les va a servir algunos años más adelante, y si siguen estudiando o les gusta el ámbito de investigación, les va a servir de por vida. La manera de comenzar para poder escoger un tema de investigación es siempre saber qué se sabe sobre el tema. Primero pensar un tema que sea de interés tuyo. Ojo con esto, porque trabajar temas que no te gustan es desagradable, sobre todo, por ejemplo, en una tesis. Trabajar un tema de tesis que no es de tu gusto, piénsalo bien, porque es un tema que vas a estar trabajando y abordando todo un año. Entonces, eh, perderse y escoger un tema que no es de agrado es un año completo de desagrado. Entonces, bueno, imaginemos que encontramos súper entretenido el tema del COVID, si aparte un tema emergente, me interesa, ya, ok. Pero ¿qué cosa podríamos saber del COVID? Bueno, podríamos partir COVID-19, vamos a poner COVID-19, solamente eso, pero además de eso, vamos a colocar dos palabras mágicas que les voy a enseñar para que ustedes busquen en internet. Son estas: PDF, cielo. Suena como súper obvio, ¿cierto? Pero lo que va a hacer el buscador con eso es que te va a entregar solo documentos en PDF y además solo documentos adheridos a la plataforma Cielo. Por lo tanto, al darle Enter, ven qué maravilloso, me salen puras publicaciones de Cielo y lo más probable es que estén artículos, ya sea directamente al tiro el acceso al PDF o lo puedo acceder dentro de la página. Busquemos alguno, pues, abramos alguno. Y el último, el COVID oficial, COVID-19 en Chile. A ver, busquemos este artículo. A ver qué dice. Y aquí, inmediatamente, bueno, aquí está el artículo completito, pero aquí lo tengo en PDF. Vamos a abrirlo en PDF. Y aquí está. Como se pueden dar cuenta, este artículo es una editorial. No es un artículo ni empírico ni reflexivo, ni una cosa, simplemente esto es una publicación de una editorial que me va a servir, obvio que me va a servir, mira, es súper cortita, pero en términos concretos, lo que yo quiero hacer, sí, léalo, les va a servir, pero todavía no me permite poder encontrar mi tema de investigación. Entonces, ya, dejémoslo ahí abierto, porque igual sirve, no al tiro, pero te va a servir en algún momento. Ya, sí, no hay enfermedades. A ver qué más hay acá. Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la población. Miren, interesante este. Vamos a abrirlo. Siempre recomiendo que lo hagan así, abriendo en otra página para que no pierdan esta, porque esta es como la principal del buscador. Ábranlo siempre con el original, que es algo que ustedes ya están acostumbrados a hacer. Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la población. Veamos el resumen que nos dice. El mundo vive una situación excepcional por el alcance de la pandemia producida por el coronavirus, del síndrome, bla, 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 bla. Esta situación genera un impacto psicosocial que ha
sido insuficientemente abordado. Y el objetivo de este artículo es analizar la repercusión sobre la salud mental que pudiera provocar el COVID-19. Material y método, y aquí es importante esto. Al ver acá material y método, vamos a ver al tiro si es que esto es un artículo empírico o reflexivo, porque algunos también tienen, algunos artículos reflexivos también se plantean como material y método, también plantean eso, pero lo que te dicen ahí es netamente que se revisa bibliografía de a través de páginas, entonces al final, ya, sí, este artículo es una publicación en torno a una revisión de literatura y el método es simplemente que revisaron términos empíricos, no te sirve, porque en esta primera instancia, porque necesitamos un artículo que haya hecho un trabajo de campo empírico, real. Dice acá, se realizó una revisión de bibliografía en el periodo comprendido entre marzo y abril. Se consultaron fuentes de información disponibles en la biblioteca virtual, se diseñó una estrategia de búsqueda a través de palabras clave. En conclusión, esto es un artículo reflexivo. Nos sirve, obviamente que más adelante igual nos va a servir, así que como me interesa el tema del COVID, igual lo voy a abrir en PDF para después ya guardarlo con calma. No sé por qué no me lo está abriendo. Dice que está cargando, pero no importa, es como lo que cargue solito. Coronavirus, consecuencia de la pandemia, ya. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo tanto artículo reflexivo y no algo de campo? Bueno, simple. Porque una investigación empírica, por lo general, es un trabajo donde hay el abordaje de a lo menos dos variables. Entonces, si yo le coloco dos variables, entonces lo más probable es que ahí ya encuentre COVID-19 adhesión. No sé si estará dicho así. Vamos a ir viendo a qué hemos encontrado. Vigilancia y no sé qué cosa más. Miren, lo está abriendo. A ver qué nos dice. Vigilancia y seroprevalencia, evaluación de anticuerpo IgG, no sé la verdad que será, para SARS-CoV-2 mediante ELISA en el barrio popular Villa Azul, Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mira, cuando un artículo ya te dice ubicación geográfica de un lugar, te identifica un lugar, al tiro está anticipando que lo más probable es que este artículo sea un artículo empírico. Veamos el resumen. El método dice estudio descriptivo de corte transversal realizado a través de la muestra probabilística sistémica. El tamaño de la muestra fue de 311 casos y consistieron en la aplicación del test de 284 casos. Fue aplicada la encuesta al 100% de los casos testeados. La información fue procesada con software SPSS 23 y los análisis consideraron la ponderación de una muestra de acuerdo al diseño equiprobabilístico establecido. Resultados, 61% eran mujeres, etcétera, etcétera. Ya, este artículo es algo empírico, como les explicaba yo. Sí, este artículo sí. Por fin no me he encontrado uno. Ahora, en términos de diseño, así como que hoy, como que esto es lo que les decía yo, cuando estos diseños así siempre tienden a ser así como, veamos dónde fue hecho. Bueno, o sea, los autores acá, a ver, los autores de cada escrito, Profe, veamos dígame. entonces depende el diseño y la ubicación geográfica para saber si es empírico. Es una forma de saberlo, no necesariamente tiene que estar en el título. La clave es que tú leas el resumen. Y en el resumen tú vas a encontrar la explicación real si es que esto efectivamente está hecho de forma empírica. El resumen es el clave para poder establecer eso. A ver, dame un segundo. ¿Sí? Ya. Vale, gracias. Bien. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es clave el tema del resumen. Ahí tú vas a encontrar si es que efectivamente el artículo es sobre lo que estás buscando, el resumen. Ahí, si hay trabajo de campo, si te dice que hay personas, se utiliza otra muestra en tal lugar, tal instrumento aplicado, ya, listo, eso es. Busquemos otro tema que no sea relacionado con COVID, ¿ya? Busquemos otro tema que no sea relacionado con COVID. Busquemos algo relacionado con educación. Educación en enfermería, PDF, cielo.
PD. Educación, o hagámoslo más específico, porque si uno ya tiene algo más claro, nos gustaría educación en alimentación saludable. Alimentación saludable. PDF cielo. Listo. Aquí lo más probable es que encontremos algo que es más específico. Veamos estos aquí abiertos. Vayamos viendo. Aquí tenemos. Chao. Este sí. Educación en. La dice se presenta un conjunto de reflexiones, ya él no está anticipando el tiro, ¿cierto? Sobre la educación alimentaria y nutricional en el contexto de la educación inicial con énfasis en el componente nutricional de los hábitos alimentarios. O sea, en el fondo no nos sirve. Insisto, no es que el artículo esté mal, ojo con eso. Estoy diciendo que no sirve, pero pensando en un grupo de alumnos, de personas que están pensando en qué hacer en su tesis. ¿Ya? Seguimos. Lo mismo, sigue siendo una lectura rápida, no hay un trabajo de campo. Y aquí, conocimientos sobre alimentación saludable en estudiantes de la universidad pública. A ver qué nos dice acá. El estudio transversal de 136 estudiantes seleccionados por muestreo aleatorio a fijación proporcional de las escuelas profesionales de enfermería, obstetricia y contabilidad. Se aplicó un cuestionario estructurado. En los resultados se observa que el mayor porcentaje tiene el nivel de conocimiento, medio de conocimiento sobre alimentación saludable, etcétera, etcétera. Ya, este nos sirve claramente, así que lo abro en PDF. Hay algunos casos que no están en PDF, uno justo tiene mala suerte, y bueno, pero igual sirve que lo lean así. Miren cómo es el diseño de este artículo. Voy a agrandar más. Este es el diseño que tiene, ya es un diseño distinto. Y siempre un artículo tiene montones de características que son importantes que los tengan y que al tenerlos nos habla de la calidad. Es como que alguien podría decir, un auto tiene más calidad en la medida que tenga los siguientes accesorios. Por ejemplo, harto airbag. Mientras más airbag, el auto es de más calidad. Mientras tenga frenos ABS, también. Mientras tenga aire acondicionado o climatizado, y así vamos sumando un cúmulo de cosas que hacen el auto que sea de mayor calidad. ¿Cierto? Pasa lo mismo con los artículos. Primero que todo, ya el diseño me dice algo distinto. Que el abstract esté bien presentado y en inglés, figura en inglés, también me habla algo distinto. Que salga el origen del artículo, y aquí yo me refiero a esto. Este artículo es de la revista chilena de nutrición del año 2020, el número 47, volumen 1, y las páginas de este artículo, donde está en el libro, son de las 67 a las 72. ¿Dónde están las demás páginas? No sé, pues les quiero buscar el libro completo, la revista completa, pero aquí este artículo me está entregando toda la información del origen de donde está publicado. Y esto también es un elemento que le da prestigio a un artículo de Internet. Insisto, la revista, el año, el número de la revista, el volumen y las páginas. ¿Por qué sé todo eso? Porque, bueno, eso es así. O sea, eso es así. Es la información que uno aprende a leer de una revista, de una publicación. Mira, aquí más encima hay un link asociado, etc. Me salen los autores y además de eso, esto es importante, siempre que se publiquen y transparente, quiénes son los autores. En este caso, tenemos a Silvia Reyes, que nos dice que de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú. Pero como si la revista decía que es de Chile, acá yo le acabo de decir Revista Chilena de Nutrición, y esto es una autora de origen de Perú, peruano. Bueno, es que es simple, uno puede publicar en términos académicos en cualquier revista, en cualquier parte del mundo. El tema es que tu artículo, tu publicación sea tan buena que si el jurado, mientras más prestigiosa la revista, más exigente va a ser. Hay revistas que ya han adquirido nivel internacional. En las revistas de salud hay revistas médicas que son de mucho prestigio
En Chile, por ejemplo, hay revistas de alto prestigio, sobre todo en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, tiene algunas revistas que ya han adquirido este nivel de prestigio. Bien, otro importante elemento que tiene siempre una revista es esto, que es el tema de la correspondencia. Es decir, si uno quiere comunicarse con él o los autores, bueno, aquí sale cómo hacerlo, el origen de ellos, etc. Y aquí sale este trabajo fue recibido el 9 de enero de 2019, aceptado con modificaciones el 10 de mayo de 2019, es decir, la comisión recibió y le dijo, mire, hay que arreglar esto. Y lo más probable que hayan sido elementos de formato. Y finalmente aceptado para ser publicado el 6 de agosto del 2019. Hasta que fue publicado. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un cúmulo de elementos. Insisto con esto del diseño. Uno al tiro ya, al ver el diseño de la revista, uno al tiro se hace una idea de prestigio. Y bueno, aquí están las partes de un artículo, que son por lo general las partes que se utilizan. Es la introducción, que es como el marco teórico, por así decir, pero la introducción. Materiales y método, que es cómo se hizo el estudio. Y vamos a leer esto, el material y método. Vamos a leerlo juntos. Dice así: estudio de corte transversal. ¿Qué significa eso? Esto es materia de clase. Esto vamos a aprender. Todo lo que dice acá en el material y método nos concierne en la asignatura y lo vamos a aprender. No sé si lo vamos a poder profundizar tanto, porque esta es una asignatura introductoria. Ustedes el otro semestre, si es que no me equivoco, tienen o el otro año, tienen la asignatura de metodología de la investigación. Y ahí se profundiza mucho más este tipo de elementos. Estudio de corte transversal, de una muestra aleatoria con fijación proporcional, conformada por 136 estudiantes que asisten regularmente a una universidad pública de Lima durante el segundo semestre del año 2017. Cuando se dice estudio transversal, significa que el estudio se hizo una vez en el tiempo. Hay estudios que uno investiga a los mismos sujetos hartas veces en el tiempo, a ver cómo van evolucionando. Pero en este caso es un estudio de una vez en el tiempo. Se seleccionaron los estudiantes de las escuelas profesionales de enfermería, obstetricia, contabilidad, derecho, ingeniería agrónoma, ingeniería de industrias alimentarias e ingeniería civil. Para la evaluación de conocimientos se elaboró un cuestionario estructurado basado en la revisión bibliográfica y la pirámide nutricional de la OMS. Consta de dos partes. La primera refería a datos generales de estudiantes y la segunda corresponde a preguntas de conocimiento sobre alimentación saludable. Ese instrumento fue elaborado, validado por los investigadores para evaluar la confiabilidad. Se calculó con el coeficiente de Coudert-Richardson, obteniendo un valor de 80.7% puntaje aceptable para su aplicación. Esto es bien complejo explicarlo. Los instrumentos tienen que tener un proceso de validación y bueno, aquí lo describe cuál fue el procedimiento de validación. Esto es muy técnico y muy complejo. No lo voy a explicar ahora. Se consideró como conocimiento a la información que tienen los estudiantes sobre alimentación saludable. La evaluación fue de 16 preguntas con un valor de 2 puntos a la respuesta correcta, clasificando el nivel de conocimiento en menor a 17 bajo, entre 17 y 25 medio y mayor de 25 alto. La recolección de datos fue realizada por los investigadores, quienes aplicaron el cuestionario autoadministrativo en forma presencial a los estudiantes en las horas libres en un tiempo promedio de 10 minutos. El análisis estadístico de la información se procesó en el programa SPSS versión 22. Esto es un software de análisis estadístico. Es como para que sea una idea, algo parecido a Excel, pero con muchas más herramientas. Y para evaluar la dependencia entre conocimiento y especialidad se aplicó la prueba chi-cuadrado. Chi-cuadrado es una prueba de análisis estadístico que me permite comparar relaciones de variables que son de tipo categóricas. Ayer, les digo esto porque ayer precisamente vimos las variables y les expliqué las tipo categóricas. Bueno, si aplicaron la prueba chi cuadrado es porque están viendo la relación que tienen variables categóricas. ¿Ya? En las consideraciones éticas se respeta la norma establecida en la Declaración de Helsinki. Y no sé si ustedes ya tuvieron bioética, ¿no, chicos? ¿No tuvieron bioética? Chicos, rápido, por favor.
Aún no, profe. parece que nos toca el segundo semestre, creo. Ya. Me pone ese nombre, Declaración de Helsinki, porque tras los brutales experimentos con humanos que se aplicó en el periodo de la Guerra Mundial, con todos los alemanes, se crea esta declaración que para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de... Y hay un cúmulo de criterios éticos universales con respecto a la experimentación con personas. No sé si han escuchado ustedes el tema de los nazis, el tipo de experimentaciones que hicieron, que fueron heavy. O sea, bueno, no, hay mucha información en internet. Ellos experimentaban con personas de manera brutal, que obviamente eso hoy día es rechazado totalmente, ¿ya? Y se creó una declaración a partir de eso, ¿ya? En consideración ética, se respetó la norma establecida en la Declaración de Helsinki. Además, los alumnos dieron su autorización para participar en la investigación, firmando el consentimiento informado, un documento que fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la universidad. A los estudiantes se les brindó información sobre el estudio y se aseguró el anonimato y confidencialidad. Esta es la parte metodológica. Veamos más adelante, mira, aquí nos trae el artículo totalmente transparente, nos entrega las preguntas que le hicieron a los estudiantes, que bueno, porque es muy común que los artículos entreguen muy poca información del instrumento en sí. Cuando ustedes tengan que hacer su tesis, tendrán que aplicar algún instrumento, y estos tienen que obtenerlo de revistas, de artículos. Y esto es complejo porque, dado que muchos artículos no transparentan sus instrumentos de forma plena y completa, a lo más te pondrán algunas partes, no sé. Esto es complejo porque al final, pucha, uno quiere aplicar lo mismo, le gustó la idea, entonces tienes que estar contactando a los autores o buscando artículos que tengan el instrumento. Bueno, qué bueno que este artículo así lo tenga. De hecho, está bastante interesante. Y de hecho puede ser perfectamente una tesis de universitarios. Aquí tenemos ya los resultados. No vamos a leer, pero nos entrega los niveles de conocimiento que hay, etc. Aquí en esta tabla nos entrega, según la escuela, los niveles de conocimiento, bajo, medio, alto, etc. Y aquí ya empieza lo que es la última parte, que es la conclusión y discusión. Algunos artículos tienen conclusión, que es sobre los datos en sí mismos, y la discusión es, a partir de estos datos, que yo puedo sugerir a futuras investigaciones, al Estado, al gobierno, a las instituciones, qué le puedo decir a la sociedad, al país, a partir de lo que yo he investigado. Eso es una discusión. Traigo esta información, discutamos sobre qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Cuando se habla de conclusión es netamente relacionado con hacia adentro, que me planteé mi trabajo de investigación, que hice, que obtuve de resultado. Y aquí tenemos una discusión. Dice, actualmente la alimentación saludable tiene gran relevancia para la salud de la población, en especial para los jóvenes universitarios, propietarios de cadenas, un cúmulo de cosas. Y aquí también la discusión es en torno a los autores. Hay algo que no expliqué, pero uno siempre parte haciendo un estudio, esto es imposible, nunca un estudio comienza de la nada. Y si algún estudio comienza de la nada, entonces ese estudio va a ser bien complejo hacerlo, bien difícil, porque que se haga de la nada significa que no hay investigación, o sea, que no hay información disponible porque es nuevo. Cuando el COVID recién sale, entonces estábamos hablando de un estudio, de una temática de investigación novedosa, nueva, la cual había que explorar. Y obviamente siempre las primeras exploraciones uno empieza a experimentar, como a cachar cómo anda la cosa, y por lo tanto hay un cúmulo de errores. Por lo tanto, una investigación nunca parte de la nada, a menos que sea ese tipo de estudio. Yo siempre le aconsejo a los estudiantes que en sus trabajos, en sus tesis, etcétera, no hagan estudios donde no hay información disponible. Trabajen, aborden temas en los cuales hay información disponible, y hay a dónde agarrarse. Y cuando uno se agarra significa hartas publicaciones, hartos artículos donde yo tenga harta información sobre lo que se sabe del tema para yo poder aplicar eso en una población distinta, por ejemplo en Calama.
porque un tema se haya investigado en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, ya está investigado y no hay nada que investigar, ¿no? Se puede hacer el mismo trabajo, pero aplicado a la población chilena, aplicado a la gente de Calama. Y eso perfectamente puede ser un trabajo de investigación, tu tesis de enfermería, etc. Y ojo, todos los artículos de todo el mundo me sirven, no solamente me sirven artículos chilenos, y me sirven porque en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en China, hay seres humanos igual que yo. Algunos con los más chinos, con distintos colores de piel, pero todos son seres humanos, por lo tanto, todo lo aplicado a seres humanos me sirve. No importa, les va a complicar si es que está en inglés, obvio, o en alemán o en francés. De hecho, aquí viene una mala noticia, las mejores publicaciones siempre están en inglés, siempre. Pero bueno, avancemos. Esta discusión que hasta está haciendo el texto, miren, voy a leer un párrafo, dice así: a diferencia de Sánchez, o sea, se está refiriendo a otro texto, observó que los conocimientos sobre alimentación antes de una investigación son de nivel medio y alto en estudiantes, sugiriendo que la educación nutricional puede mejorar la salud y calidad de alimentación de los universitarios. Tener conocimiento sobre alimentación de los Tener conocimiento sobre alimentación y nutrición no determina los hábitos y actitudes hacia los alimentos. Así, Jauregui, otro autor, demostró que el patrón alimentario de los estudiantes es de riesgo y de características actuales, pues a la hora de decidir el consumo de alimentos, la moda y presión social tiene gran influencia. En su mayoría, los jóvenes universitarios de 18 a 25 años tienen conocimientos básicos sobre alimentación. Sin embargo, no lo practican. Ahí tiene un cúmulo de numeritos, que esos obviamente están siempre al final. Por ejemplo, acá en el 18, en el fondo lo que está haciendo acá es una cita. El texto es de Navarro, Vera, Munguía, Ávila, Lascano, 8, una cantidad de artículos. El artículo se llama hábitos de alimentación, hábitos populares de alimentación de estudiantes universitarios de la ciudad de Puebla, y la revista de España, de nutrición de España. Miren la bibliografía, la cantidad de textos, hay 26 por lo menos, que siempre son como los más importantes. En la tesis siempre se publican muchos más textos. En este caso aquí el autor ha puesto los más preponderantes. Bueno, terminado esto, mira, aquí están las conclusiones que les decía yo recién, que son netamente relacionados con hacia el estudio. Y dice que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen un nivel medio de conocimiento. Es más corta la conclusión porque es netamente sobre lo que yo dije que iba a hacer y lo que encontré. Por lo que se recomienda implementar programas de promoción de la salud que incluya no solo conocimientos, sino la práctica de comportamientos alimentarios saludables que permitan evitar patologías relacionadas a la dieta y alimentación, etc. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Ustedes van a empezar a buscar artículos en internet, porque la próxima clase, que les voy a entregar la pauta de trabajo de lo que van a tener que desarrollar de aquí al resto del semestre, pero necesito que la próxima clase ustedes ya me traigan identificados los grupos con los que van a trabajar, y tienen que ser entre 3 y 4 personas, no más. El menos puede ser conversable, ojalá que no lo hagan solos. Puede ser ya 2 personas, sí, 3 ideal, máximo 4, no más que 4. Para mí 3 es el ideal, pero no más que 4, porque ya cuando son más de 4, de hecho ya en 4 cuesta que, siempre hay alguien ahí que trabajó menos. Y lamentablemente las notas cuando son grupales son para 2. Y 3 ideal, 2 puede ser, sí, ojalá que no solos. No solos porque yo necesito que haya discusión entre ustedes. Ustedes van a escoger su grupo, como les acabo de decir, y durante esta semana se van a juntar con su grupo y van a pensar a qué tema vamos a escoger para nuestro trabajo. Lo que ustedes van a tener que desarrollar es un proyecto de investigación. No van a hacer una investigación, insisto, un proyecto de investigación. Como este ramo introductorio,
vamos a tener la exigencia del ramo introductorio, y por lo tanto solamente va a ser el proyecto de investigación, ¿ya? La próxima clase vamos a ver de qué va a tratar esto y todo lo demás, pero insisto, va a ser el proyecto de investigación. Eso, ¿ya? Ustedes van a buscar artículo. ¿Por qué? Porque me van a decir que quieren hacer el trabajo en la próxima clase, pero además de eso me van a buscar un artículo de más o menos como ustedes quieren hacer su proyecto de investigación. A los alumnos de tesis, cuando los tomaba yo, les decía, búsquenme un artículo, el cual le vamos a llamar el artículo madre, el artículo de origen de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, profe, mire, este artículo es más o menos lo que queremos hacer. Ustedes van a hacer algo parecido, ¿ya? Más o menos es lo que ustedes quieren hacer. Y eso ustedes lo van a buscar y lo vamos a compartir, ¿ya? Eso, chicos, para la próxima semana. Armar los grupos y más o menos, ojalá que los grupos tengan ya un artículo o me digan el título más o menos lo que quieren hacer en su trabajo del semestre. Y la próxima clase les voy a tener la pauta para que ya podamos avanzar en eso. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿No las hay? Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta acá hoy día. Y eso, cualquier consulta me pueden escribir nomás a WhatsApp, sobre todo con el tema de la búsqueda de artículos. Chicos, un abrazo a todos y a todas, que estén súper bien. Nos encontramos la próxima clase.